Bienvenidos a la asignatura de entrenamiento deportivo en este primer curso del ciclo inicial de entrenador de fútbol en su bloque común. En esta asignatura veremos fundamentalmente en este tema, vamos a ver el calentamiento, qué efectos tiene, qué tipos de calentamiento hay y qué actividades y ejercicios podemos incluir en cada uno de esos tipos. Desde el punto de vista general, vamos a hacer una pequeña aclaración conceptual respecto a qué significa un calentamiento. Siguiendo a Álvarez del Villar, sería el conjunto de actividades que sirven para preparar al organismo previamente a la aplicación de cargas más exigentes, con el propósito de poner en marcha todos sus sistemas funcionales y predisponer así para el logro de rendimientos más elevados. Esta definición de Álvarez del Villar, destacamos tres aspectos fundamentales, que sería preparar al organismo, que después va a tener que sufrir una serie de cargas que van a ser más exigentes, con lo cual las actividades, las tareas relacionadas con el calentamiento deben ser de un nivel de intensidad medio o bajo, y que el objetivo que buscamos es poner en marcha sistemas funcionales a nivel cardiovascular, a nivel muscular, a nivel fisiológico, etc. Otra definición, siguiendo a Domingo Blázquez, añade que este conjunto de actividades van a requerir un esfuerzo superior al que el cuerpo está acostumbrado, es decir, acostumbrado en reposo, evidentemente, con el fin de disponer de las funciones orgánicas, musculares, nerviosas y psicológicas del sujeto al máximo ajuste. Es decir, al fin y al cabo, el calentamiento lo que va a hacer es mejorar esa predisposición que tiene el organismo a realizar actividades a una relativa alta intensidad. ¿Y qué efectos provoca el calentamiento? Bueno, pues vamos a ver qué efectos tiene sobre los distintos sistemas funcionales orgánicos en función un poco de esas adaptaciones que se producen cuando nosotros iniciamos el calentamiento. En primer lugar, podemos observar un claro aumento de la frecuencia cardíaca. En primer lugar, ese aumento de la frecuencia cardíaca va a ser debido a factores nerviosos y hormonales por presencia de la adrenalina y la noradrenalina, pero posteriormente se va a ir produciendo un incremento de la frecuencia cardíaca que va a estar en relación directa a la intensidad del ejercicio, hasta que poco a poco se produce su estabilización. Quiere decir esto que en un principio va a ir aumentando muy poco a poco esa frecuencia cardíaca, sobre todo cuando iniciamos las tareas de los primeros ejercicios del calentamiento, y esa frecuencia cardíaca no va a ser muy elevada, y poco a poco, conforme va aumentando esa intensidad del ejercicio, conseguimos que esa frecuencia cardíaca vaya subiendo hasta que llega a un punto en que se va estabilizando. Por otro lado, aumenta la presión sanguínea. Y esa presión sanguínea aumenta fundamentalmente por la gran cantidad de sangre en circulación que va aumentando por realizar un esfuerzo físico determinado. Y por último, otro efecto sería el aumento del volumen sanguíneo en circulación, que digamos sería un poco consecuencia de los anteriores. Es decir, para conducir más sustratos y oxígeno hacia el metabolismo de los músculos, que son los que van a necesitar esa energía para contraerse, pues aumentaremos ese volumen sanguíneo para que llegue esos sustratos y ese oxígeno, y además, una vez que el músculo ha utilizado a nivel metabólico esos sustratos, luego se produce una serie de productos de desecho que tienen que ser expulsados, eliminados del organismo, y también ese volumen sanguíneo nos va a ayudar a eliminar esos productos de desecho resultantes. En cuanto al sistema respiratorio, pues lo primero que podemos observar, y es muy evidente cuando empezamos a hacer el calentamiento, la actividad, es un aumento de la frecuencia y la amplitud de la respiración. Esto supone que, de acorde con la intensidad que va a tener el esfuerzo y con el fin de cubrir las necesidades de oxígeno para que el metabolismo de los músculos puedan utilizarlo para realizar esa contracción muscular, vamos a ir aumentando esa frecuencia respiratoria, vamos a ir cada vez respirando un poco más rápido y un poco más profundo, y con eso conseguimos que ese oxígeno llega más rápidamente
al grupo muscular que está siendo solicitado en ese momento, y a la vez, una vez que se ha utilizado ese oxígeno, podemos rápidamente eliminar el dióxido de carbono producido. Eso se produciría mediante la expiración. Gracias al aumento de esta frecuencia respiratoria conseguiremos respirar más veces por minuto, y el incremento de la amplitud nos permitirá movilizar mayor volumen de aire en cada una de las respiraciones. ¿Qué efectos tiene el calentamiento sobre el sistema muscular? Bueno, pues por un lado disminuye la viscosidad muscular. Esto se va a producir porque al elevar la temperatura causada fundamentalmente por la actividad muscular, eso va a hacer que esas sustancias en las que se envuelve la masa muscular va a estar como más líquida y va a producir una disminución en los roces internos que hay entre cada uno de las fibras y de los grupos musculares. Y eso va a mejorar también, por un lado, la elasticidad muscular y la capacidad de elongación. Por otro lado, el calentamiento, en un segundo efecto, va a mejorar la alimentación de energía y oxígeno. Como hemos visto antes, el músculo necesita de una serie de sustratos energéticos, como son la glucosa, los aminoácidos y los ácidos grasos, así como también necesita oxígeno para que se produzca combustión, y esto provoca un aumento de la degradación selectiva dentro del músculo de estas fuentes energéticas, tanto a nivel intra como extramuscular. Y gracias a esa alimentación de energía y oxígeno, porque nos va a llegar mayor cantidad de sangre a los músculos, conseguimos que esa contracción muscular sea mucho más fluida y tenga más capacidad de trabajo, debido precisamente a ese aporte energético que nos llega mediante el calentamiento. Y también dentro de este aspecto relacionado con el sistema muscular, el calentamiento va a producir una mejora de los procesos neuromusculares. Es decir, la capacidad de regulación de los músculos en el esfuerzo, es decir, contracción, relajación. Ya veremos más adelante que hay una serie de músculos que se llaman agonistas, que son los principales encargados de realizar la contracción muscular, y hay otros músculos que hacen la función contraria, que se llaman los antagonistas, que lo que deben conseguir es la relajación para que esa contracción muscular sea coordinada y fluida. Bueno, pues esta capacidad de regulación va a favorecer el rendimiento, lo que va a tener gran importancia en movimientos de velocidad máxima, en movimientos de precisión motriz. Además, reduce las necesidades de sustratos energéticos y la fatiga, porque un músculo o unos grupos musculares que se coordinan de forma eficaz y eficiente, pues consigue que el gasto energético sea mucho menor. ¿Y qué efectos tiene sobre el sistema nervioso? Bueno, pues en primer lugar provoca una mayor capacidad de reacción, es decir, mediante el calentamiento provocamos una mayor conductividad de las vías nerviosas, es decir, que la información va a fluir de una manera mucho más rápida, mucho más eficaz, y eso va a influir positivamente en la coordinación motriz y también nos va a facilitar la reducción del peligro de lesiones, ya que a mayor conductividad nerviosa, mejor calidad de movimientos podemos desarrollar. Por otro lado, también favorece el estado de excitación e inhibición. Y esto lo vamos a conseguir mediante un calentamiento intensivo, es decir, realizando en determinadas fases del calentamiento una actividad un poco más intensa. Una vez que ya hemos activado los distintos sistemas, facilitaremos ese estado de excitación e inhibición a nivel del sistema nervioso. Y por último, activa el sistema neurovegetativo, que el sistema neurovegetativo es el encargado de regular y coordinar todas las funciones internas del organismo. Por último, también tiene repercusiones el calentamiento a nivel psicológico. Por un lado, todos hemos experimentado, todos los que hemos competido, hemos experimentado ese nivel de ansiedad que se produce justo antes de comenzar la competición.
en los momentos previos, cuando estamos en el vestuario, nos estamos cambiando, estamos preparándonos para competir. Bien. A través de la aplicación correcta de un buen calentamiento se va a producir una disminución de esa ansiedad ante una competición fundamentalmente, pero que incluso a veces también esa ansiedad se nos va a mostrar ante actividades o ejercicios ante las que no tenemos excesiva experiencia, y al ser la primera vez que vamos a aplicarlas, pues siempre nos entra un poco de miedo a lo desconocido. Bueno, pues a través del calentamiento pues conseguimos una disminución de esa ansiedad. Por otro lado, también conseguimos una mejora del rendimiento de la atención y de la percepción visual. Evidentemente, en la aplicación de calentamiento, y sobre todo dentro de ese calentamiento, una fase más específica, ahora a continuación dentro de este tema veremos las partes del calentamiento, pues mediante esa fase un poco más específica, pues conseguimos que el deportista obtenga una mayor capacidad de atención y sobre todo también de la mejora de la percepción visual, profundidad, distancias, fuerza a aplicar en cada una de las actividades. Bueno, todo eso nos va a servir como una forma de mejora mediante la aplicación del calentamiento. Y por último, un aumento del estado de vigilia, el estado de atención. Mejora de esta forma la coordinación y la precisión de las acciones motrices, que de otra forma, si no aplicáramos el calentamiento, tardaríamos un cierto tiempo en poder realizarlas de forma fluida, debido fundamentalmente a esa falta de atención respecto a la actividad.